Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, parece que hoy, entre tantas cosas que vive uno, pues la gente ha a veces perdido como el norte en cuanto a las concepciones del lenguaje o los significados o la semántica misma, porque a veces las personas confunden hablar mal con decir la verdad. Cuando se está diciendo la verdad, mucha gente dice, no hable mal, no hable mal de esa persona. Entonces, espérate un segundo, vamos a clarificar qué es a hablar mal de una persona y qué es decir la verdad. Vamos a casos concretos ya muy conocidos por todos nosotros y yo creo que es un ejemplo que nos puede ilustrar muy bien, precisamente por lo dramática de la situación y que no podemos desconocer. A ver, todos conocen a un personaje, creo que bastante de infeliz memoria, que trajo gran dolor a todo el mundo. Hitler. Segunda Guerra Mundial, ubiquémoslo allí. Ubiquémoslo más o menos en el año 1937-38 y se inicia la guerra en el año 1939, la Segunda Guerra Mundial, y termina en el año 1945. Varios años de persecución a los judíos, varios años de imposición, de exclusión, de discriminación, de cámaras de gases, de muerte, de prisión, de hambre, de vejación a la persona humana. Eso fue Hitler y sus secuaces. Dejó una negra huella en la humanidad, especialmente en Europa, que hoy todavía uno no se sana de eso y seguramente no se va a sanar. Porque yo creo que ha sido la guerra más horrible y más profundamente asquerosa y triste, donde el ser humano mostró todo lo que había dentro de él en cuanto a maldad se refiere. Estamos hablando de Hitler. Campos de concentración, cámaras de gases, muerte, hambre. Prácticamente la persona humana llegó a convertirse en una basura, en un desecho humano, en algo, no en alguien, en una cosa, no en una persona, en un utensilio, no en alguien que tiene dignidad. Hitler, movido por el poder, por un nacionalismo y una visión política totalmente errada como ideología. Y usted bien sabe que toda ideología es cerrada y errada, ¿no? Para unos cuantos. El nacional, el nacionalismo nazi. Esto que estoy diciendo acá y todo lo que trajo este hombre es hablar mal o es decir la verdad. Pues bien, con ese caso, si alguien me dice que estoy hablando mal de esa persona, pues, ¿ustedes qué opinarían? Vamos con otros personajes, miremos a... Estoy mostrando la realidad de su manejo político, de su manejo económico, de su manejo eh, social, ¿no? Y qué vinieron a hacer con los hombres, con la persona humana. Miremos a Stalin, miremos a Lenin, miremos a Mussolini. No puede valer esto, tú también tienes pecado. Porque si es así,
Entonces, hermanos, no podemos denunciar. Entonces no podríamos hablar. Entonces no se podría corregir. Y hoy, si nos descuidamos un poco, Hitler podría ser un personaje que no quiso hacer daño, que no fuera que causara daño, sino que analizando un poco de la mirada de Dios, desde la mirada y el enfoque de Dios, fue una persona que tuvo una infancia bastante compleja, donde creció con muchos vacíos afectivos, creando en él una personalidad un poco dañada, que lo hizo dirigir su vida por derroteros que trajeron bastante oscuridad. Pero sabemos que si este hombre hubiera tenido un buen papá o una buena mamá, dentro de esa realidad germánica, dentro de esa realidad alemana, tan culta y de tanta tradición, hubiera, en lugar de haber salido ese hombre que fabricó una guerra espantosa, hubiera sido un gran político, ¿no? Que hubiera creado lazos de amistad, lazos de fraternidad en la Europa de aquel momento. Solamente Dios sabe qué es lo que le conviene a este hombre. Solo Dios sabe si lo condenó o lo salvó, solo Dios sabe. No podemos pues entonces señalar así con el dedo así directo, porque todos somos pecadores. Algo parecido se nos habla de Judas. Y entonces, ¿por qué no irnos así frente a Nerón, Calígula, Marcial Maciel? Cada uno tiene su historia. Porque existe un solo Dios de misericordia, que Él sabe mirar los corazones y escrutarlos. ¿Quiénes somos nosotros para entrarnos al corazón y la psicología de un Marcial Maciel o de un sacerdote Caradima en Chile? ¿Quiénes somos nosotros para de pronto considerar que fuera muy buena persona el padre Alberto, este hombre y este insigne sacerdote chileno? Entonces, ¿qué tal que nos hubiera engañado el padre Pío de Petrelcina? Podría, con sus visiones de ángeles, niños dioses y angelitos y demonios con forma de perro, entonces, ¿no sería un personaje esquizoide, con problemas profundos mentales? ¿Cómo así que llevarlo a santo? Mire, lo que trato de decir es que si queremos hacer santo a un desgraciado, lo vamos a hacer. Y si queremos hacer desgraciado a un santo, lo podemos hacer. Como por ahí un ateo, ahorita no recuerdo el nombre, que empezó a hablar sandeces de Santa Teresa de Calcuta, que ella hacía negocios, ¿no? Y sacaba dinero con los niños que adoptaba. Eso es ser uno miserable y desgraciado. O como aquel hombre en España hace unos años que empezó de parroquia en parroquia, o en la misma parroquia, a tomarse la hostia, la forma consagrada, es decir, el cuerpo de Cristo. Y después de que recogió varias, que pudo formar a la entrada de la catedral o de una iglesia importante ahí en España, formar la palabra pederasta. ¿Por qué no lo hizo con galletas? ¿O por qué no compró la bolsa de formas e hizo eso? ¿Por qué tenía que ser con hostias consagradas? ¿Por qué con el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que hay allí en esa mente?
Para aquellos que dicen que quién es uno para juzgar y para señalar, van a decir, ese hombre tiene un problema de orden psiquiátrico, un problema profundo en virtud de que su madre lo castigaba de una manera cruel cuando el niño apenas tenía 3 años. Fue creciendo y la madre lo llevaba a la iglesia. Pero como él sabía que su madre era una desgraciada, le cogió rabia a Cristo Jesús. Y entonces él por venganza, por deseo simplemente de venganza con su madre, hizo eso y formó la palabra pederasta. Solamente Dios sabe juzgar. No lancemos el dedo, señalemos con el dedo a aquel que tiene esa situación. No sabemos por qué Nerón fue así, o Calígula fue así, o Pol Pot fue así, o Lenin, o Marx, Hitler, Stalin, Mussolini. No sabemos por qué. ¿Por qué Maciel? ¿Por qué Caradima? ¿Por qué? Solo Dios sabe qué es lo que había allí. Solo Dios sabe qué es lo que había en el corazón de Judas. Tal vez esté con el Señor. Tal vez nosotros aquí rasgándonos las vestiduras y esos malos y esos pecadores, tal vez no eran tan malos ni tan pecadores, porque uno, ¿quién es para juzgar? Martín Lutero, sabemos lo que hizo, que hasta este momento las heridas de esa separación de la Iglesia Católica en 2 cristianismos, tal vez nosotros hemos juzgado mal la historia y la hemos interpretado mal. Tal vez Martín Lutero no dijo lo que dijo, ni hizo lo que hizo. Tal vez lo hemos visto mal y hemos escrito mal. Y tal vez lo que escribió, que hoy sabemos y todo cómo ofendía al Papa, a los obispos, a la Iglesia, a la Eucaristía, a la Sagrada Escritura, a la misma razón humana, tratándole de la prostituta. Tal vez Martín Lutero no era tan malo como lo hacen ver. Era un hombre que en su corazón tenía esa recta intención de tener una iglesia diáfana, transparente, acorde al Evangelio. Y el claro, escandalizado por esas monedas que se tiraban en las alcancías y que sonaban. Y cuando decían que entre más moneditas cayeran en la alcancía, más almas iban a salir del purgatorio. Él no podía aceptar eso. Porque no veía ahí a la iglesia de Cristo Jesús, esa iglesia pobre, para los pobres, con los pobres. No, Martín Lutero tenía una intención distinta. Es que le hemos dado duro a ese hombre. Tal vez lo hemos malinterpretado. Tal vez no hemos entrado profundamente a su corazón. Y todos esos escritos que sabemos que los escribió él, tal vez los escribió en un momento de desesperación y frustración. Pobrecito, pobrecito, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Usted bien sabe que estoy haciendo sarcasmo, pero es que estamos por esa línea. Y es lamentable, triste, que sabiendo la realidad tan triste que vivimos hoy de manera particular en la iglesia, es porque se nos ha metido ese falso evangelio donde aquellos malos van a ser algún día buenos y santos. Y aquellos que fueron santos como Teresa de Calcuta o el Padre Pío Pietrelcina, la una era una negociante, una mafiosa, ¿no? Que se aprovechó de buenas familias, de algunas familias de buen corazón, timándolas con los hijos que compraba o que adoptaba. Y Pío de Pietrelcina, este santo tan grande, era un esquizoide, un esquizofrénico, un hombre que había perdido la razón. Y a estos los queremos hacer santos. ¿Pero por qué? No sabemos. Y a esos malos que los vemos tan malos, los queremos hundir. Pero no sabemos. ¿Quién eres tú para juzgar? Dios santo.
Así estamos viviendo hoy y por eso en la iglesia no se puede decir nada. Y muchos van a decir, bueno, padre, ¿y usted qué saca con decir lo que está diciendo? ¿Usted en qué edifica con lo que está diciendo? ¿Usted a quién está convirtiendo con lo que está diciendo? Pues de la misma manera, le puedo responder, de la misma manera que uno se pregunta, ¿y Jesucristo a quién está edificando cuando lanzaba toda esa serie de improperios a los escribas y fariseos y los trataba tan duro? ¿Qué trataba de decir Jesucristo? ¿Creía que ese era un buen sistema, una buena manera? ¿No pudo ser un poco más calmado, menos áspero, menos hirientes? Eso de raza de víboras, sepulcros blanqueados, asesinos, ladrones, eso no pudo haber utilizado un lenguaje distinto. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo es que le manda a decir a Herodes que es una zorra? Pero que esa manera de expresarse del Señor Jesucristo. ¿Pero cómo así? ¿Cómo es que se calentó tanto que armó un rejo y empezó a tirar las bancas y las monedas y los cambistas y los animales porque le dio un berrinche allí simplemente porque no tuvo el suficiente talante y la madurez de manejar aquellos pochincheros que están haciendo del templo una casa de bandidos? No, es que aquel que quiera desdibujar el Evangelio y quiera desmontar lo que uno está diciendo simplemente porque no está de acuerdo, bueno, lo pueden hacer. Pero es que hoy en la iglesia se está viendo eso. ¿Y yo qué estoy haciendo? Tratando de edificarlos a ustedes en lo siguiente. En la medida en que estemos más preparados para lo que viene en la iglesia, va a ser mucho mejor. Y que aquellas cosas que usted está viendo, ¿no? Que las ve claramente, ¿no? O que no las está viendo, pues yo se las estoy haciendo ver porque es mi deber. A ver, un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Hago esta pregunta simplemente, sin ánimo de polemizar, simplemente para que usted la discierna, la piense, la medite y le dé respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no paran a este sacerdote jesuita que promueve todos los lobbies y estas agendas de las personas que prefieren el mismo sexo? ¿Por qué no? Sabemos qué es lo que dice, sabemos qué es lo que defiende, sabemos qué es lo que propone y que no está de acuerdo con la sana doctrina de la Iglesia Católica en materia moral, sexual. ¿Por qué no lo paran? Pregúntese. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.